Vamos a la palabra en esta mañana, la oración de rompimiento. ¿Qué es el rompimiento? Es la intervención de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. ¿Cuántos creen que Dios interviene? ¿Dios interviene en un hijo de Dios, en la vida de un hijo de Dios? Por supuesto. Dios es un ser que está a nuestro favor. Es nuestro Padre celestial. Y si se lo pedís, ¿no va a intervenir? ¿Cómo no va a intervenir Dios? Dios interviene a favor de sus hijos. Por eso, querido hermano y hermana, tenemos que aprender a clamar a Dios, a pedirle, a dejar todas nuestras necesidades delante de Él y esperar en que Dios haga la obra. Parece simple, pero muchas veces no lo hacemos. Parece tan simple, pero a veces vivimos con ansiedad, con temores, porque no dejamos nuestras causas delante de Dios. Y muchas veces vivimos con problemas y con cargas y no le hablamos a Dios de nuestros problemas, de lo que estamos viviendo. Y no dejamos esa causa delante del Señor para que Él obre. Por ahí le pedimos a un montón de personas, pero no le pedimos a Dios. Buscamos la solución en un montón de gente, pero de aquellos que nos rodean, pero no vamos a Dios a que Él nos resuelva el problema. Y Dios quiere obrar a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y el que es hijo de Dios es amado por Dios. Yo no sé si usted sabe, pero Dios te ama. El Señor te ama. Tu Padre Celestial te ama. Y si hay amor, Él quiere lo mejor para tu vida. Por lo tanto, acepta esta palabra. Dios te ama y te quiere bendecir. Y si hay algo que está en contra de tu vida, se ha levantado el deseo de Dios, lo que Dios quiere hacer es romperlo, deshacerlo. Por eso hoy nos va a enseñar la palabra cómo vamos a experimentar en que Dios rompa aquello que no nos deja salir adelante. Por eso si hay algo que no te deja ser lo que realmente querés ser, o ves que lo que Dios quiere para tu vida no podés llegar a encontrar, a lograrlo, es porque eso se tiene que romper. No es porque Dios no te lo quiera dar. ¿Amén? Por eso vamos a experimentar cuando compartamos esta palabra cómo las fortalezas se caen, las ligaduras se cortan. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. En la oración del pueblo de Dios hay poder. Bueno, vamos a otra palabra. El clamor del pueblo por rompimiento. Salmo 107, versículo 13 al 14. Dice la palabra de Dios: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y que dice, y rompió sus prisiones. Había algo que oprimía al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios comenzó a clamar en esa angustia, Dios los liberó. Y es lo que tenemos que experimentar nosotros en la vida como hijos de Dios. Clamar a Dios. ¿Hay alguna prisión? ¿Hay algo que está aprisionado en tu vida? O quizás sos vos como persona, estás atado, encarcelado, no le encontrás salida. Bueno, hay que comenzar a clamar a Dios. El clamor. Dios va a escuchar ese clamor. Dios va a escuchar ese clamor y va a producir en tu vida libertad. Pero tenemos que aprender a clamar a Dios. Muchas veces los creyentes de esta generación, ante las dificultades, ante los problemas, tienen una actitud demasiado pasiva en el mundo espiritual. Y solamente tienen la dependencia de que alguien ore por ellos, de que un ministro, un líder, un pastor ore por sus vidas para que Dios haga un milagro. Lo que nos dice la palabra es que como hijos suyos, todo su pueblo, tenemos que aprender a clamar a Dios. ¿Tenés un gran problema? ¿Tenés una gran dificultad? ¿Tenés algo que parece muy difícil y necesitas un milagro de Dios?
Es una buena oportunidad para comenzar a clamar delante de Dios. Clamá. Reunite allí con Dios en tu habitación y clamá al Señor. Señor, necesito un milagro. Señor, necesito que estas fortalezas se caigan. Señor, hay algo que me ata y no puedo salir adelante. Puede ser algo familiar, puede ser algo económico, algo que tiene que ver con los sueños. Señor, necesito que se caigan estas fortalezas. Me siento atado, no puedo ser feliz. Estoy atado por la depresión, por la angustia. Queridos hermanos, es tiempo de clamar a Dios, de clamar. Y vamos a ver cómo el Señor rompe las prisiones. Por eso, si hay algo que te ata, si hay una fortaleza en tu vida, empezá a poner un plan de oración para que eso se rompa. Por supuesto, vamos a orar como iglesia. Va a haber siempre en el pueblo de Dios hombres y mujeres que van a orar por tu vida. Pero tenés que tomar la decisión personal de decir, yo voy a clamar por esto. Yo voy a clamar. Dejar de quejarse, dejar de lamentarse, dejar de protestar por la situación y dejar de ir a Dios de una manera lastimosa. Señor, ayúdame, ¿cuándo vas a hacer algo? Y decir, no, a partir de ahora, ante mis dificultades y ante mis problemas, yo voy a clamar, voy a orar a Dios. Y lo voy a hacer con fe. Te sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, nos dice la palabra, y rompió sus prisiones. La realidad es que estamos viviendo un tiempo en que hay tinieblas. Las tinieblas se han levantado. La realidad es que el diablo está ya en sus últimos pasos de querer destruir a gran parte de la humanidad, hacer mucho daño. Cuanto más daño pueda hacer, mejor. Hay mucha maldad. La humanidad le ha dado tanto lugar por la maldad que hay mucha maldad, mucho dolor. Las tinieblas se han levantado. Pero queridos hermanos, gloria a Dios que en Cristo tenemos victoria. En Cristo hay victoria. Por lo tanto, como hijos de Dios, no tenemos que andar como derrotados. Uy, mirá lo que hace el diablo, mirá cuánta maldad, cuánto dolor, todo está para mal. Sino todo lo contrario. Nosotros que somos el pueblo de Dios, que somos cristianos y creemos y alabamos a un Dios poderoso, vamos a orar para que Él nos libre. Vamos a orar para que se caigan las fortalezas. Es un tiempo en que no hay que andar lamentándose porque las cosas están complicadas, sino es un tiempo en como cristianos, como pueblo de Dios, nos tenemos que levantar y empezar a clamar. Y que esa oración rompa las cadenas, rompa las ataduras, se caigan las fortalezas, porque el Señor tiene poder para hacer esa obra. Y a Él seguimos, en Él creemos. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, es tiempo de clamor. Es tiempo de clamar a Dios. Ante un problema, ante una dificultad, hay que clamar al Señor. Amén. Otra palabra, la llegada del Mesías. Esto cambió todo para la iglesia, porque no es un clamor sacrificial. Dios no te pide que hagas un sacrificio para acercarte y tener victoria, sino te pide que tengas una actitud de fe. Y que lo que Él pagó, la victoria que Él pagó de antemano en la cruz del Calvario, como hijo de Dios, la tomemos. Amén. Dios no te pide un sacrificio y que vayas a hacer algo de tal forma que por ese sacrificio logres la victoria. Mucha gente cree que ayunar como una especie de pasar hambre, así va a agradar a Dios y eso va a producir el milagro. Esa es una idea errónea, no entender de que el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ayuná para tener más comunión con Dios, para orar con más libertad. Tené y apartá un tiempo para Dios, para orar y clamar al Señor. Dios no te pide ningún sacrificio porque Él lo hizo en la cruz del Calvario, nuestro Salvador. Por lo tanto, no es un esfuerzo personal. Hay una promesa de lo que iba a ser el Mesías por todos nosotros. En Ageo,
capítulo 2, versículos 6 al 7, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. Amén. También Argentina. Y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Sabe quién es el deseado? Jesús. Cristo. Jesús, nombre sobre todo nombre, sobre todas las naciones, sobre nuestra nación, sobre Argentina. Argentina es una tierra redimida, una tierra bendecida. Ese es el plan de Dios. ¿Y qué nos dice? Y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Esto es promesa de Dios. Promesa. Hay un plan de Dios. Dios quiere en este tiempo. La promesa de Dios dice que Él va a derramar su gloria sobre todas las naciones. ¿Y para qué va a derramar su gloria? Para que las cadenas se rompan. Para que si hay algo que interviene, que interfiere entre la vida de un hijo de Dios y Dios, se caiga. Para que las fortalezas se caigan. Para que aquellas cosas que nos han detenido en vivir en felicidad, en victoria, se derriben en el nombre de Jesús. Y este es el tiempo, queridos hermanos, de experimentar el poder de Dios. La iglesia no debe ignorar que su pueblo, el pueblo de Dios, debe vivir de victoria en victoria. ¿Y cómo vamos a lograr esa victoria? Una victoria tras otra, lo vamos a hacer no en las fuerzas de la iglesia o en fuerzas propias, sino lo vamos a hacer con el respaldo divino. Y ese respaldo divino se va a manifestar cuando la iglesia clama a Dios. Clama a Dios. Por eso, si hay un enemigo que se ha levantado en tu vida, si hay un gigante, bueno, tenés que comenzar a clamar a Dios para que Él haga un milagro. Para que ese gigante sea derribado. Amén. Y para que suceda un milagro. Tenemos que hacerlo. Como iglesia. Es tiempo de clamar a Dios para que haya rompimiento. La llegada del Espíritu Santo. Porque no estamos solos. Esto no lo vamos a hacer solos y en nuestras fuerzas. Lo hacemos con el respaldo de Dios. Lo hacemos con el respaldo de Dios por medio de su Espíritu. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2 al 3 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cayó el poder de Dios. Lo que Jesús les dijo: quédense y no hagan nada hasta que tengan poder. No hagan nada. Nada tiene prioridad hasta que ustedes reciban poder. La prioridad es tener poder. La prioridad de un cristiano es tener el poder del Espíritu Santo. La prioridad de un hijo de Dios es: Señor, dame de tu poder. Necesito respaldo divino. ¿Querés vivir una vida cristiana agradable a Dios? Necesitas poder. ¿Querés experimentar y ver la mano de Dios? Necesitas que el Espíritu Santo te dé poder. Sos un cristiano que de vez en cuando se desanima, baja los brazos, lo que te falta es poder. Quizás pensar: no, tengo muchos problemas. No, siempre va a haber dificultades, siempre se van a levantar enemigos. Necesitas tener el poder del Espíritu Santo. Así como hicieron los discípulos, comenzaron a quedarse buscando hasta que recibieron poder. Querido hermano y hermana, tenés que buscar y pedirle al Espíritu Santo, cuando lo hacemos en las reuniones, cuando lo hacemos en los cultos, en recibir poder del Señor. Que el poder del Espíritu Santo llene tu vida e inunde todo tu ser. Estás deprimido, estás angustiado, llenate del poder del Espíritu Santo. Pedilo, insistí,
no en una oración, no en dos, no en una semana, sino que sea un estilo de vida. Señor, dame de tu poder. Aprender a clamar para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y Él haga la obra de romper las cadenas, de que los yugos se rompan, de que las fortalezas se caigan. Lo que necesitamos es poder. Amén. La Biblia nos habla, cuando nos dice el poder del Espíritu Santo, usa la palabra unción. Lo que el Señor nos quiere dar para vivir una vida cristiana poderosa es su unción. Necesitas que la unción llene tu vida, que el Señor derrame unción sobre todo tu ser. Y así vas a tener una vida cristiana poderosa. Pero necesitas poder. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la unción? Que la unción pudre todo yugo. Si hay algo que te ata, si hay algo que no te deja crecer, bueno, la unción de Dios obra de tal manera que eso se pudre. ¿Qué entiendo por esto? Que la unción de Dios que viene sobre tu vida, el proceso no a veces lo hace al instante, sino que en un periodo de tiempo. Si vos tenés unción del Espíritu Santo, si tenés poder, las fortalezas o se rompen o se pudren, pero van a dejar de existir en tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos entienden esto? Las fortalezas se tienen que deshacer, se tienen que romper. Por eso la palabra de Dios nos dice que la unción pudre el yugo. La unción tiene un proceso sobre nosotros que aquello que quizás durante años se ha formado, porque a veces hay fortalezas en nuestras vidas que se tienen que romper, que se formaron durante muchos años. Puede ser por nuestros pecados, puede ser por nuestras malas decisiones, puede ser porque nos fuimos equivocando en la vida y se fueron creando diferentes fortalezas, muros, y sin darnos cuenta estamos como aislados y no podemos salir adelante nunca. Otras veces heredamos cosas aún de los pecados de nuestros padres. La Biblia habla de las iniquidades y también están. Y el diablo conoce todo eso y también aprovecha. Dice, bueno, ya que este está atado, lo voy a atar más todavía. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que la unción pudre el yugo. Si se crearon fortalezas durante años, el Señor en un periodo de tiempo, que es muy corto, lo va a romper, lo va a derribar. El diablo no va a tener ninguna autoridad. El diablo no puede tocar a un ungido de Dios. A una ungida del Señor, Satanás no los puede tocar. Por eso, querido hermano, es prioridad como hijo de Dios que te llenes del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren poder? Bueno, esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Si tenés un deseo de ser útil para el reino de los cielos, querés servir a Dios, te estás preparando para algo, está espectacular que sea así. Pero tenés que también tener intimidad con Dios, orar a Él solo en la presencia del Señor, sola en la presencia del Señor, y decirle, Señor, dame de tu Espíritu. Señor, que tu Espíritu me dé poder. Necesito la unción de tu Espíritu. Si hay algo malo en mí, si hay alguna raíz de amargura, si hay algo que falta resolver en mi vida, Señor, que tu sangre bendita me limpie y saque todo lo que no sirve. No quiero andar en mis fuerzas, pero necesito de tu Espíritu. Necesito que llenes mi vida con tu poder. Y esas fortalezas van a comenzar a desaparecer. No se van a poder sostener porque así es la victoria de un hijo de Dios. Recibí poder. Amén. Otra palabra para esta mañana. La liberación de Pablo y Silas. Acá vemos cómo se manifiesta por un milagro la mano de Dios. Acá estos dos hombres de Dios estaban en una prisión, pero Dios les muestra que hay libertad cuando el pueblo de Dios ora. Hechos capítulo 2, versículo 26, dice,
entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Esta historia es literal, esto sucedió, pero también es simbólica. Es lo que sucede cuando un hijo de Dios clama al Señor. Si estás en prisiones, comenzá a seguir buscando a Dios. Estos dos hombres no se amargaron, su fe no se vino abajo por la situación que estaban viviendo. No renegaron de la situación, no protestaron por eso, sino que estaban cantando y orando a Dios. Y en esa alabanza de adoración y oración, bueno, es donde sucedió el milagro. La tierra tembló, las cadenas se rompieron. Y esto es lo que sucede en tu vida cuando uno está en una búsqueda constante, aún en dificultad, aún en prisiones, aún en injusticias, aún en alguna clase de dolor o problema, cuando uno se mantiene en esa actitud constante, buscando, declarando que Él es Rey, declarando que Dios es poderoso. Bueno, Dios va a sacudir esa situación. Dios va a sacudir esa situación y si hay cadenas se van a romper. Pero Él quita de nuestras vidas toda clase de impedimento. Quiere decir que Dios quiere hacer la obra. ¿Cuántos creen esto? Dios quiere hacer la obra. No hay nada que Dios no quiera hacer. Ahora depende mucho de mi actitud. ¿Qué actitud voy a tener ante una dificultad? ¿Qué actitud tengo cuando hay un impedimento? ¿Qué actitud tengo cuando quizás hasta puedo estar en una cárcel por una injusticia? Ellos estaban presos por hablar de Cristo. ¿Qué actitud tengo ante esa dificultad? ¿Me voy a levantar en fe y voy a comenzar a clamar a Dios? ¿Voy a comenzar que en Él tengo victoria y que Él me va a libertar? ¿O voy a quejarme de esa situación? ¿O esa situación o ese problema me va a amargar? Esa actitud que yo tenga, bueno, es la que marca la diferencia. Estos hombres pudieron experimentar la mano de Dios por la actitud que tuvieron. Creyeron y esperaban siempre un milagro. Tenían algo totalmente claro, que sabían que el Señor rompe las cadenas. Tenían algo claro, que sabían que Dios hace milagros y por eso lo alababan. Por eso lo adoraban, por eso cantaban y oraban, porque sabía que en cualquier momento la mano se iba a mover. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La certeza de saber de que Dios va a hacer la obra. Por eso, ante un impedimento, levántate en oración, orá a Dios, cantá, creyendo de que Él va a hacer la obra. Él va a sacudir esa situación. Va a haber un desparramo bárbaro. Dios te va a sorprender y la mano del Señor se va a mover, se va a mover. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! El gran enemigo de los cristianos es el desánimo. Cuando bajamos los brazos, cuando aceptamos la situación. La aceptamos y a veces se hace raíz en nuestro corazón y creemos en lo que va a pasar. Creemos en que va a suceder algo malo y es totalmente contrario a la fe. El desafío del Señor por medio de su palabra es que te levantes en fe, que atravieses esa barrera de esa lucha interna, aún algún temor interno, porque Dios sabe que no sos Superman. La realidad es que hay flaquezas, hay debilidades, hay temores internos, pero lo que Dios te dice, atravesá esos temores, esas flaquezas y sostenete en mis promesas. Cree y Él se va a manifestar con su poder. Él se va a manifestar. Gloria a Dios. Vamos a otra palabra. Acá vemos un ejemplo para poner en práctica cómo Dios rompe las cadenas, pero también entender a lo que
un hijo de Dios se enfrenta. Esto es una batalla espiritual. ¿Cuántos entienden que es una batalla? El vivir en victoria, el experimentar el rompimiento del Señor sobre las cadenas y las ataduras, es una batalla espiritual. No es un juego. No, los cristianos que tomamos esta actitud no tomamos esto como algo liviano. No estamos probando, realmente creemos. Amén. Es una actitud de fe. Y acá el profeta Daniel nos enseña algo. Este hombre comenzó a orar, dijo, allí Daniel capítulo 10 dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Esto es muy importante. Acá hubo una disposición de Daniel. Daniel vio que había problemas. Daniel vio que había fortalezas y se tenían que romper. ¿Y sabe qué hizo Daniel? Tomó una decisión. Tomó la decisión. No dice la Biblia qué fue lo que dijo, pero sí cuenta lo que comenzó a hacer. Comenzó a orar y a ayunar. Comenzó a clamar. Pero desde que él tomó esa decisión en su corazón, Dios vio el corazón de Daniel y a partir de ahí en el cielo empezó a haber movimientos. Qué tremendo, ¿no? Dios no mira tanto nuestras palabras, sino que mira nuestro corazón. Y cuando ve la disposición que hay en nuestro corazón, en el cielo hay movimientos. ¿Cuál es el movimiento que hay en el cielo? Dios empieza a decir a los ángeles, bajen, suban. Empieza a dar órdenes. Cuando Él ve la disposición que hay en tu corazón, la disposición, cuando ve la decisión que tomás y cómo te disponés, en que decís, ante esta situación me voy a poner las pilas, voy a orar, voy a clamar, Dios dice, acá hay un corazón dispuesto, acá hay un corazón dispuesto. Y empieza a dar órdenes a los ángeles. Le dijo al ángel Gabriel y Miguel, bueno, empiecen a hacer algo. Y salieron con sus espadas. Me imagino, estos ángeles son arcángeles, así que con otros ángeles, un movimiento terrible en el cielo por una persona que dispuso su corazón. ¿Qué lo dispuso? ¡Aleluya! Imagínate si todos nosotros nos disponemos en el cielo en este momento. Si todos nos disponemos a decir, voy a salir de esta situación tiene que cambiar. Imagínate si todos nos disponemos para que nuestra oración tenga un avivamiento. Disponemos nuestro corazón y decir, voy a empezar a clamar por Argentina. No me quejo más de esta situación y voy a clamar por Argentina. Voy a clamar por esta nación. Entonces, el primer paso, lo primero que tiene que suceder para que haya rompimiento, tiene que haber corazones dispuestos. Tiene que haber corazones dispuestos. Si tiene que haber rompimiento en tu vida, tu corazón tiene que estar dispuesto para que comience a caerse esa fortaleza. Si tiene que haber rompimiento en tu casa, en tu familia, en tus parientes, tiene que haber una decisión personal de que te tenés que levantar y decir, voy a empezar a clamar por mi familia. Voy a empezar a clamar. Voy a orar. Y esa disposición va a producir movimientos en los cielos. Si querés que cambie algo, puede ser hasta en tu célula, en tu iglesia, puede ser en tu ciudad. Aquellos hermanos que nos escuchan en diferentes partes por medio de las redes, bueno, también en el lugar donde estés, si ves algo mal, si anhelás un cambio o querés que el reino de Dios descienda y se manifieste, Dios necesita que tu corazón se disponga a comenzar a clamar. El primer paso es la disposición. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a que algo se rompa? Algo se tiene que romper. Algo se tiene que romper en tu vida. Disponete, prepárate. Cuando uno se dispone es que te preparás para algo.
Te preparás, ¿por qué? Porque uno sabe que va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo. No es cuestión de que cuando no te preparás, sabés que es algo rápido. Pero cuando te preparás, sabés que es algo que lleva tiempo. Bueno, Daniel se preparó, dispuso su corazón y dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice, comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios. Empezó a hacerlo, empezó a orar. También oración, humillación delante de Dios lleva un tiempo. Lleva un tiempo, porque nosotros somos seres que tenemos cuerpo, alma y espíritu, y a veces el alma está muy ansiosa y ante un enemigo, ante un problema, uno también tiene esa lucha aún cuando vamos delante de Dios. Cuando vamos delante de Dios uno llega como apurado, ¿no? Seguramente te debe pasar cuando tenés un problema, ¿qué haces? Te acercás, Señor, ayúdame, en el nombre de Jesús yo ato y reprendo esta fortaleza y la echo a lo profundo del abismo. Bueno, vamos. Con la misma ansiedad que estás peleando la batalla, bueno, te presentás delante de Dios y para presentarnos delante de Dios nos tenemos que disponer, nos tenemos que humillar, nos tenemos que tranquilizar, tenemos que orar. Es un proceso, porque nos tenemos que despojar de esa ansiedad. Porque así como andamos a las apuradas por todas las cosas, también así vamos delante de Dios. Y Dios te dice, pará, si vos no estás solucionando el problema. Y Dios te va a decir, ¿querés que lo solucione yo? ¿Querés que yo haga la obra o la vas a hacer vos? Si querés que la haga Él, bueno, hacelo a su manera. Tranquilo, no te apures. Los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Así que descendé un poco en tu locura y deja tu carga en las manos de Dios. Humillate, decís, Señor, yo no puedo, necesito tu bendición, necesito que obres. Entonces dice, tu petición, hubo un proceso, tu petición fue escuchada en el cielo y he venido en respuesta a tu oración. Acá estaba el ángel que se presentaba delante de Daniel. No he venido en respuesta a tu oración. Quiere decir que por la disposición y la oración, Dios envió un ángel para que hablara con Daniel. Aleluya. Pero durante 21 días, escuche bien esto, no es cuestión de orar 10 minutos, 5, o una oración fugaz y que venga el rompimiento. Hay fortalezas en tu vida que no se van a solucionar con una oración de que el pastor ore acá adelante un minuto. Esta es la verdad. Hay oraciones y fortalezas que se van a romper si hay una vida de oración. ¿Qué nos dice la palabra? He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu, príncipe del reino de Persia, me impidió el paso. ¿Qué hubo acá ante la oración? Hubo oposición. Hubo oposición. Yo hace un tiempo hablaba con un hermano y me decía, yo no profetizo más, no declaro más nada, porque cuando empiezo a declarar se arma un lío bárbaro y no pasa nada. En vez de mejorar las cosas se complican. ¿Sabe qué es eso? Oposición. Y a veces el error lo cometemos los pastores cuando no aclaramos. Si te pones a batallar, bueno, prepárate para batallar. Si presentás batalla, esto es como pelearse con un grandote. Vos no podés ir a un grandote y decirle, ¿qué te pasa vos? ¿Qué te pasa? Bueno, vamos, salgamos corriendo de acá, que se enojó el grandote. No. Si vas a presentar batalla, tenés que saber que estás preparado. Si no, vas a pasar un papelón. No te pelees con ningún grandote, por supuesto. Pero también esto pasa en el mundo espiritual. Hay cristianos que tienen como flashes, arranques, de decir, no, vamos a pelear, pero provocan un poco, mueven el avispero y no. ¿Por qué? Porque se olvidan de que está la confrontación.
la lucha, la batalla. Por eso lo que estamos hablando para rompimiento tiene que haber un estilo de vida. Se tiene que convertir en tu vida una forma de estar continuamente en la búsqueda constante, orando, clamando para que las cadenas se rompan. Acá, gloria a Dios, un estilo de vida. Ahora, si querés un milagro en tu vida, vení al altar, vamos a orar por vos y el milagro Dios lo va a hacer. Pero si querés que tu vida cambie, si querés que las fortalezas se caigan, pero no solamente de tu vida en lo personal, de tu casa, de tu familia, que tu ciudad cambie, lo que queremos que nuestra nación sea transformada, tenemos que levantarnos, disponernos y tener una vida de clamor delante de Dios para que las cosas cambien. Esto fue lo que hizo Daniel. Por eso Daniel pudo producir un avivamiento en un lugar donde eran todos paganos. Si por ahí te quejas de que en tu familia nadie cree, nadie te acompaña a la iglesia, bueno, Daniel lo sacaron de su nación, lo esclavizaron, lo hicieron hacer estudios de todo tipo, hasta de ocultismo, y ahí él tuvo que orar para que esa nación se convirtiera. No que él se convirtiera a ellos, sino que todo ese imperio se convirtió a lo que Daniel creía, a su fe. Eso produce el clamor. Por eso vieron que en estos tiempos uno se queja mucho de los padres, de la situación, de lo que te dejaron, de lo que heredaste, de las maldiciones. Bueno, todo eso se puede revertir si te dispones a clamar a Dios. Las maldiciones que heredaste se van a cortar. Amén. El país donde vivís, los antepasados de nuestra nación, los daños que hicieron, los que hacen, bueno, va a ser transformado porque va a haber un avivamiento. Va a haber un avivamiento. La oposición va a ser vencida. 21 días de oposición. Por eso, prepárate para la oposición. Y cuando viene la dificultad, en este caso Daniel tuvo un principado diabólico que no dejaba que el ángel descienda a dar el mensaje. Dice, me impidió el paso. Y dice, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles. La oración de Daniel hizo que Dios dijera allá arriba, bueno, Gabriel no puede pasar, Miguel anda. Andá y abrile paso a Gabriel. Hay que orar, Hay que orar para que Dios envíe 2 arcángeles por tu oración. Con la oración, uno a los 21 días tuvo que mandar otro porque había mucha oposición. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Que para que haya rompimiento también nos tenemos que preparar para la oposición. Y ante la oposición, imagínate si Daniel hubiese dicho a los 20 días, uy, cuánto que oré, no oro más. No oro más. Entonces Gabriel se quedaba ahí peleando con el de Persia, el príncipe de Persia, y se volvía. No hubiese habido ni libro de Daniel en la Biblia, nada. Ningún imperio hubiese cambiado. Había que seguir. Lo que Dios nos dice por medio de su palabra, que no hay que quedarse. Capaz que hace más de 21 días que venís clamando, seguí clamando al Señor, seguí. Y si hay que hacer ayuno, hacelo el ayuno. Y si hay que clamar a Dios, y si tenés que pedir ayuda a tus hermanos para que te ayuden a orar, hacelo también. Pero seguí clamando, porque hay oposición, Las fortalezas, hay muchas que no se van a caer tan fácil. Hay muchas que el diablo se va a oponer, pero tenés que entender que Dios quiere producir liberación. El Señor quiere hacer un milagro. Por lo tanto, hay que insistir. Amén. Insistí. Esto es como hacer un trámite. ¿Viste cuando haces un trámite y vas y te dicen, sí, ya está el papel, está todo bien, no hace falta más nada? En la semana está todo resuelto. Pasó la semana y ¿qué pasó? Nada. Vos tenés 2 formas de actuar. O decís, no, me dijeron que se va a solucionar, o si no, volvés a ir. Volvés a ir, te parás en el mostrador, cara con la bondad de un hijo de Dios. No, vengo por el trámite,
vengo por el trámite. No, ya está, usted presentó, ya está, ya va a salir. Ah, bueno, ¿y cuándo cree? No, una semana más, bueno, vos te vas. ¿Qué te dicen al tiempo? ¿Volvés? Porque no está en la semana. Con cara de nada, nuevamente. Hola, ¿cómo le va? Vengo por el trámite. Sí, ya tiene todo, ya va a salir. ¿Y cuándo cree que va a salir? ¿Qué día? La semana que viene, el lunes de la semana. Ah, bueno, bárbaro, qué bien. Te va. Y así vas a ir 80 veces y te van a ver la cara tantas veces que el trámite sale. ¿Verdad? Sale. Bueno, la oración con la cuestión del rompimiento es un poco así. En el nombre de Jesús se cae la fortaleza. Insistí. Como hacer un trámite importante, insistí, llamá. Pero ya está, vos llamá. Insistí hasta que las cadenas se rompen. Y si tenés que hacer un trámite, hacé lo mismo también. Insistí, vas a ver que las puertas se van a abrir. Y después que le dice, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu, príncipe del reino de Persia. Amén. Miguel se quedó peleando y el ángel descendió a dar el mensaje a Daniel. Todo lo que produce un corazón dispuesto a humillarse delante de Dios, a orar, hace que todo el reino de los cielos se mueva. Queridos hermanos, lo que Dios está esperando de tu vida es esto, que te dispongas. ¿Por qué? Porque hay una generación de creyentes que se han adormecido ante las fortalezas. Hay una generación de creyentes que se han adormecido ante las ataduras. Han entrado en una actitud de pasividad, de tal forma que dicen, bueno, que Dios lo haga, ya lo hará el Señor. Acá estoy yo con mi fortaleza, con mis ligaduras, con mis cadenas, ya lo va a hacer el Señor. Ya oré hace 14 años, oré una vez, después me oró el pastor 2 veces y ya está. Y allá está el ángel peleando con los príncipes y dice, avísenle que ore más, avísenle que hay que clamar para esta fortaleza. Es lo que tenemos que entender los creyentes, que hay rompimientos que los vamos a ver si clamamos a Dios, si tomamos como estilo de vida clamar al Señor. Yo sé que en nuestras vidas hay muchas cosas por cambiar y resolver. ¿Cuántos tienen cosas por cambiar? Destinos, que vos ves que el destino de tu vida tiene que cambiar. Capaz que esto viene desde tus padres, de tus abuelos, y decir, esto no se puede volver a repetir en mi vida. ¿Cuántos creen esto? Bueno, se tiene que romper fortalezas generacionales. Y no se van a romper con una simple oración. No se van a romper con una oración de domingo a la mañana. No se van a romper si alguien ora por tu vida. Tenés que tener una vida de oración, de clamor a Dios, insistir, clamar, ayunar, orar, para que tu destino cambie. Esto es lo que va a pasar. Daniel, para cambiar el destino de su vida y del lugar donde estaba, tuvo que clamar, y aquí vemos este pasaje bíblico que tuvo que insistir, y hubo un movimiento en los cielos para que se rompan las cadenas, para que las fortalezas se caigan. En tu vida, si hay fortalezas, hay cadenas y se tienen que romper, bueno, tenés que prepararte, disponer tu corazón, humillarte delante de Dios y comenzar a orar hasta que veas la victoria de esa batalla, hasta que el destino de tu vida cambie. Quizás es tu economía, siempre en miseria y escasez. Y tus padres vivieron así, y tus abuelos, y esto viene de generaciones, y querés cambiar ese destino. Bueno,
ese rompimiento se va a producir si dispones tu corazón a que esa situación cambie. Y va a cambiar en oración cuando Dios haga un poderoso milagro. Y así como doy el ejemplo de la economía, puede ser con respecto a los problemas familiares, las familias que se dividen, las familias que viven en violencia, pueden ser enfermedades generacionales, pueden ser un montón de situaciones en que no se van a producir con una simple oración. Lo que Dios nos pide es una vida de oración, un tiempo de clamor a Él. Que esto se convierta en un estilo de vida como pueblo de Dios. Y la promesa del Señor es que Él va a mover su mano. El Señor va a manifestar su gloria. Las fortalezas se van a caer. Las cadenas se van a romper. Aleluya. ¿Cuántos están preparados para cambiar el destino de sus vidas? Gloria a Dios. Te invito a ponerte de pie. Vamos a soltar una palabra. Vamos a hacer una declaración de fe. Como pueblo de Dios, amén, nos ponemos firmes y declaramos en fe. Pero recordad que esto tiene que ser un estilo de vida, un estilo de vida. Vamos a declarar que el Espíritu Santo rompe toda cadena que intenta frenarnos y entramos en una nueva temporada de cielos abiertos. ¿Lo va a declarar en el Espíritu? Con fe. Bueno, prepárate en este momento en el nombre del Señor. Es una palabra que soltamos con fe, con fe. Aleluya. Que puede cambiar nuestro destino. Gloria a Dios. Sí, Señor. Como iglesia, declaramos en esta mañana, declaramos que el Espíritu Santo rompe toda cadena que intenta frenarnos. Y entramos en una nueva temporada de cielos abiertos. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Ningún impedimento. Con la ayuda del Señor cambiamos el destino de nuestras vidas a lo que Dios, a hacer su voluntad, lo que Dios quiere para todos nosotros. Aleluya. Vamos a adorar a Dios. Despedimos a la iglesia en las redes y adoramos al Señor dándole gracias por su gran misericordia. Aleluya.